Tengan todos muy buenos días. Quien les habla es el profesor José Luis Joaquira, a cargo del curso Razonamiento Matemático. El tema que vamos a trabajar hoy, móviles. Cuando nosotros vamos a hablar de móviles, vamos a hablar de conceptos conocidos como distancia, tiempos y velocidades. Entonces, estas tres variables, estas tres magnitudes, son las cuales yo me voy a empapar en este tema. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de móviles, vamos a hablar de velocidades constantes. Cuando hablamos de velocidades constantes, estamos hablando que si tenemos un carro, un auto, y este auto está yendo con una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora, esa velocidad con la cual está andando este carro no cambia, siempre va a ser 20. De acá a 10 segundos, de acá a una hora, sigue con esa misma velocidad, no cambia. Entonces, nosotros vamos a trabajar este tema de móviles teniendo en cuenta ello, que las velocidades no van a cambiar, son constantes. Entonces se va a trabajar con un movimiento rectilíneo uniforme. Móviles. Tenemos lo siguiente. Dado un cuerpo que se mueve desde un punto A, tenemos aquí, fíjense un carro de carrera, está en el punto A y está avanzando hasta B, hasta el punto B, hasta aquí llega, aquí está llegando, fíjense, ese carro está llegando hasta ahí y tiene una velocidad constante, la cual no está cambiando. Esta es una velocidad constante y todo este trayecto, que es una distancia de recorrido D, una distancia D desde el punto A hasta el punto B, lo está haciendo en un tiempo igual a T, entonces nosotros vamos a utilizar un gráfico para poder trabajar las expresiones matemáticas. Entonces, ¿qué se cumple aquí? ¿Qué se cumple en esta figura? En esta figura se cumple que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. También se cumple que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. También se cumple que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces tenemos tres expresiones matemáticas con las cuales yo estoy relacionando distancia, estoy relacionando velocidad y también tiempo. Y puedes utilizar este triángulo que tenemos por aquí para recordarte las fórmulas. Digamos, si yo quiero hallar distancia, entonces la respuesta sería velocidad por el tiempo. Si yo quiero, digamos, velocidad, entonces la velocidad sería igual distancia entre tiempo, tal y como lo ves. Y si tú quieres tiempo, sería distancia entre velocidad. Y ahí están las tres formulitas que vamos a trabajar. Primer concepto, tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro es el tiempo que demoran dos móviles. En este caso, fíjate, el primer móvil es el carro azul y el segundo móvil es este carro rojo. Entonces vuelvo a repetir, es el tiempo que demoran dos móviles en encontrarse. Fíjate cómo el carro rojo está llegando a este punto y el carro azul está llegando a este punto. Entonces se están encontrando y se están encontrando en un mismo tiempo. O sea, si para el carro azul pasa un tiempo y llega hasta aquí, para el carro rojo también ha pasado ese mismo tiempo. Entonces a ese tiempo le estamos llamando tiempo y le estamos añadiendo una letra pequeña e para indicar que es tiempo de encuentro.
viajando en sentidos contrarios. Cuando dice viajando en sentidos contrarios quiere decir que uno está yendo a la derecha, el azul está yendo a la derecha y el rojo está yendo a la izquierda. Entonces se van a encontrar. ¿Cuál es la formulita para ya hallar el tiempo de encuentro? ¿Cuál es la formulita para hallar el tiempo de encuentro? Es igual a la distancia sobre la suma de las velocidades. Velocidad del carro azul, A, más la velocidad del carro rojo, B. Entonces ahí tenemos la suma de las velocidades. Un ejemplo. Me dice, dos vehículos parten a su encuentro. O sea, tienes dos vehículos. Nosotros vamos a colocar acá la línea. Dos vehículos. Digamos que tienes acá a A y está yendo a su encuentro con B. Aquí está B. Este es B. Está yendo a su encuentro. El primero dice con una velocidad de 25 metros por segundo. Este está yendo con una velocidad de 25 metros por segundo. Está yendo hacia la derecha, a su encuentro con el B. Y el segundo móvil está yendo a 30 metros por segundo. Entonces colocamos acá 30 metros por segundo. Luego te dice, si la distancia de separación es 385 metros, eso es la distancia que están separados. La pregunta es, ¿dentro de cuánto tiempo se encontrarán? Entonces vamos a aplicar la formulita. Entonces tú dices, el tiempo de encuentro va a ser igual al tiempo en el cual se van a encontrar. Porque él va a llegar a un punto y el móvil A también va a llegar a ese mismo punto. Y ahí se van a encontrar. Ese vendría a ser el tiempo de encuentro. Entonces el tiempo de encuentro con la formulita nos dice es la distancia de separación, que es 385, sobre la suma de las velocidades, o sea 25 más 30. 25 más 30. Entonces tendríamos que esto de aquí es igual a 385, colocamos por este lado, sobre 55. ¿Y cuánto es 385 entre 55? Eso de ahí es 7. 7. Entonces, ¿dentro de cuánto tiempo se encontrará? Dentro de 7 segundos. Esto de aquí es la respuesta. Tiempo de alcance. ¿Qué es el tiempo de alcance? Es el tiempo que demora un móvil en alcanzar a otro que se mueve en el mismo sentido. O sea, fíjate, acá este carro azul y está el carro rojo, están yendo en el mismo sentido, o sea, los dos están yendo para la derecha. El carro rojo está yendo para la derecha y el carro azul también está yendo para la derecha. Fíjate, para que pueda, este carro rojo llegó a este punto. El carro azul también llegó a ese mismo punto. Entonces lo alcanzó. Lo alcanzó. Para que lo alcance quiere decir que la velocidad que tiene el carro azul con respecto al rojo, que es velocidad B, es más, pues tiene que ser mayor, la velocidad A tiene que ser más grande para que pueda alcanzarlo, si no nunca lo va a alcanzar. Entonces hemos colocado esta línea que ves aquí, hasta llegar a este punto, un tiempo en el cual lo está alcanzando, la A de alcanzar, y el carro rojo también está llegando a ese mismo punto, o sea, es el tiempo en el cual lo está alcanzando, tiempo de alcance. Y este D es la distancia que está separando al carro azul con el carro rojo. Entonces tú dirías, el tiempo de alcance es igual a la distancia que lo separa, que sería este, sobre, ya no se va a sumar, sino se va a restar la velocidad del mayor, fíjate, menos la velocidad del menor. O sea, la velocidad del carro azul menos la velocidad del carro rojo. Veamos un ejemplo. Nos dice, dos autos están separados inicialmente 1000 kilómetros. Entonces tienes dos autos. Colocamos aquí, dos autos. Están separados inicialmente. Estamos hablando de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Están separados 1000 kilómetros. Entonces te dice, si ambos autos se mueven en el mismo sentido, o sea, están yendo a la derecha. Digamos que están yendo a la derecha. Esto es un ejemplo. Digamos que estén yendo a la derecha.
¿Cuánto tardará, te dice, en alcanzar el más veloz al más lento? O sea, este es el más lento, digamos que este llega aquí. Entonces, como él es más veloz, lo alcanza justo en ese punto también. Pero te da un dato, te dice que la velocidad del más veloz es 68 km por hora. Desde su velocidad es 68 km por hora, ¿sí? Colocando sus unidades. Yo lo voy a colocar así nada más. Y el otro está con una velocidad de 28 km por hora. Listo, la pregunta es, ¿cuánto tardará en alcanzarlo? Entonces, ¿cuánto tardará en alcanzarlo? Tiempo para alcanzarlo. Entonces acá tiempo de alcance. Es lo mismo, tiempo para alcanzarlo, tiempo de alcance. Entonces, ¿cómo hallo ese tiempo de alcance? La formulita nos dice, hay que colocar la distancia de separación, que sería 1000 sobre la diferencia de las velocidades. En este caso, la velocidad del mayor, que sería 68, menos la velocidad del menor, móvil, 28 la velocidad. Entonces sería 1000. Este tiempo, recuerda, va a salir en horas, porque estamos hablando de kilómetros por hora. 68 menos 28, esto es 40. Se cancela un 0, y quedaría 100 entre 4. 100 entre 4 es 25, pero no va a ser minutos, sino va a ser horas. Dentro de 25 horas, el carro más rápido lo va a alcanzar al más lento. Vamos a ver problemas acerca de trenes. Hay dos criterios. El primer criterio, cuando un tren pasa delante de un observador. Tenemos aquí el observador, fíjense, tenemos aquí el observador. Tenemos por este lado el tren. Entonces, atención aquí, nos dice, cuando un tren pasa delante de un observador, mira, un tren pasa delante de un observador, se debe considerar a este como un punto, o sea, él debe ser como un punto. Es decir, el espacio que recorre el tren es la propia longitud del tren. ¿Y qué se cumple aquí? Que la longitud del tren, ¿sí? Fíjate, cuando hay un observador, ¿no? Cuando hay un observador, él es el observador. Cuando hay un observador se utiliza esta expresión matemática. Longitud del tren es igual a la velocidad del tren por el tiempo. Entonces, veamos un ejemplo. Nos dice, un tren viaja a 30 metros por segundo. Aquí lo tenemos, fíjate, 30 metros por segundo. Esta es su velocidad. Demora 5 segundos, o sea, el tiempo que demora 5 segundos en pasar delante de un observador. Para que este tren pueda pasar delante de este observador, quiere decir, siempre vamos a ubicarnos con el punto de atrás. Si este punto, o sea, si la parte trasera del tren, este punto que estoy marcando aquí, llega aquí, si este punto de atrás llega aquí, quiere decir que el tren ya pasó completamente. Entonces, el tiempo para que este punto llegue aquí significaría que el tren ya pasó por completo el observador. Y ese tiempo dice que es 5 segundos. 5 segundos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la longitud del tren? Entonces utilizamos la expresión matemática. La longitud del tren va a ser igual a la velocidad del tren. Si la conozco, la velocidad del tren es 30 por el tiempo, y el tiempo que se demora es 5, y 30 por 5, 150, y como estamos hablando de metros, entonces sería 150 metros mide ese tren de largo. Siguiente criterio de trenes, es cuando el tren pasa por un túnel. Entonces decimos acá, atención, cuando un tren pasa por un túnel, se debe considerar la longitud del túnel. Esta es la longitud del túnel. Mi túnel, en este caso, mide 400 metros. ¿Sí? 400 metros, este túnel. Es decir, el espacio que recorre el tren, acá es el tren, ¿ya? El espacio que recorre el tren, o sea, la distancia que recorre el tren, es la longitud del tren, pero más la longitud del túnel. Entonces, veamos este ejemplo. Entonces acá tenemos esta expresión, ¿no? Acá,
longitud del tren, fíjate, más la longitud del túnel es igual a la velocidad del tren, pero por el tiempo. Veamos, nos dice, a ver, este es cuando ya no es un observador, es un túnel, recuerda, dice, un tren viaja 48 metros por segundo, ahí tenemos la velocidad, ¿ves? Ahí. Y demora 10 segundos en pasar un túnel. Para que este tren logre pasar este túnel por completo, quiere decir que si nosotros agarramos la parte trasera del tren, este punto, la parte trasera, si este punto llega a este punto, quiere decir que ya pasó el túnel. Entonces, esta parte trasera tendría que llegar hasta acá. Eso significaría que el tren ya pasó por el túnel, ya pasó completo. Entonces, vamos a hallar la longitud del tren. Entonces, utilizamos la formulita. Nos dice longitud del tren, lo voy a poner del tren, longitud del tren, más la longitud del túnel, en este caso 400 metros, es igual a la velocidad del tren. La velocidad del tren es 48, y multiplicado por el tiempo que demora este punto en llegar a este punto. Y según el dato dice que demora 10 segundos. Que este punto llegue a este punto significa que el tren ya pasó por completo el túnel, porque estaría su parte trasera del tren ya finalizado, ya hubiera salido ya del túnel. Entonces ese tiempo que demora es 10 segundos. Y esos 10 segundos es dato aquí, el tiempo, ¿no? El tiempo que está acá, ¿ves? Entonces esto 48 por 10 es 480. Entonces tú dices, acá tenemos 400. Va a pasar a restar al 480. Sería 480 menos 400 sería 80. Por lo tanto dirías, la longitud del tren es igual, la longitud del tren sería igual a 80 metros. Esto de aquí es tu respuesta. Bueno, eso es todo. Nos vemos